tardes. Les doy una cordial bienvenida de parte de Microjuris a una nueva masterclass, una masterclass especial. Hoy vamos a estar hablando sobre indemnizaciones agravadas en el despido con el doctor Emilio Elías Romualdi. Emilio, bienvenido. ¿Está silencio? Bien, ahí estás. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar hoy. No, gracias a ustedes. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre indemnizaciones adicionales al egreso de los trabajadores, diversos supuestos, indemnización por pago fuera de término de las indemnizaciones, temeridad y malicia, indemnización por maternidad y matrimonio, tareas sindicales, indemnización por daño extracontractual, en los casos de mobbing, discriminación, despido, represalia, concepto general. Bueno, para quienes no conocen al doctor Romualdi, él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Kennedy, juez del Tribunal de Trabajo número 6 de San Isidro, profesor titular, Escuela de Graduados de la Universidad de Kennedy, profesor titular de Derecho Procesal Civil y Comercial, misma universidad, profesor titular de la Universidad Católica de La Plata, miembro de la Asociación de Magistrados del Trabajo de la República Argentina y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad. Ya sé que no te gusta que hable de tu currículum. No, tenés que decir que soy profesor de la UAI porque si no me hacen una cuestión de privilegio. Es cierto, y de la UAI, sí, no sé por qué no está. No, el otro día ya me hicieron un planteo, así que... Lo tenemos que agregar. Bueno, no queremos que tengas problemas con la UAI. Bueno, Emilio, gracias por estar hoy. No sé si querés comentar. Yo tengo que decirlo porque hoy estaba previsto una charla con el doctor Mario Samuel, un juez laboralista de Córdoba que queremos mucho y que lamentablemente falleció imprevistamente por el COVID. Y Emilio se enteró que hoy teníamos esta clase y quiso reemplazar a un querido amigo, así que te agradezco mucho porque es un gesto de amigo y muy noble, y bueno, gracias por armar la clase para hoy, en reemplazo y en honor a él. Bueno, gracias. Yo conocí a Mario hace 16 años, de una manera un tanto imprevista. Estábamos coordinando unas jornadas en Santa Fe y había un expositor, a último momento dijo que no podía ir. Y yo justo había leído un trabajo de él sobre daño moral, que fue su gran tema. Me pareció muy bueno, lo llamé al Tribunal de Villa María, y ahí comenzamos un vínculo que se hizo una amistad muy profunda, un hermano que me había dado la vida de grande. Bueno, en 5 días el COVID se lo llevó. Es más, va a salir un trabajo póstumo nuestro, donde que él estaba muy feliz. Pero bueno, y me pareció, no sé si Franco se conectó, el hijo, pero bueno, para mí fue un golpe duro y es una manera de homenajearlo por el afecto enorme que le tenía, ¿no? Que le sigo teniendo, porque si alguien googlea a Mario y ve la expresión, va a ver lo transparente que era en su expresión de la cara. Era una persona con una transparencia que se expresaba en su semblante. Así que gran persona, más allá de un gran juez y un gran jurista, pero sobre todo gran persona. Que en la vida lo primero es el imperativo categórico de Kant. Es decir, vivir conforme a los patrones morales. Después, las demás cosas. No siempre lo logramos, porque todos tenemos errores, pero bueno, por lo menos tratar. Así que esta charla, ciertamente en homenaje a mi amigo. Muy bien. ¿Querés compartir pantalla? Ahí estoy compartiendo, no sé, ¿sí? Sí. ¿Querés ponerla en modo presentación, así se ve bien? Ahí está. Perfecto. Bueno, yo me voy a silenciar, te dejo con la Bueno, yo, a ver, voy a hacer un sobrevuelo sobre algunos temas, donde voy a poner el acento en algunos aspectos vinculados con estos agravantes. Le voy a dedicar un poco más de tiempo a lo extracontractual, y después me encantaría tener la posibilidad de compartir preguntas u observaciones, porque
en los años que tengo de actividad académica, siempre he aprendido más del debate que de la exposición. Cuando voy a algún congreso, siempre el debate, cuando se permite, en los últimos años se ha perdido mucho eso, se hacen congresos con muchos expositores y se pierde el debate. Y yo siempre aprendí mucho más del debate que de la exposición, ¿no? Porque ahí uno observa criterios distintos, y incluso en la AMTRA Buenos Aires, que nos juntamos a hacer un seminario, taller, los jueces, cada tanto, yo aprendo mucho de mis colegas, porque a veces tienen ideas que a mí no se me hubieran ocurrido. Y esa es lo bueno de la construcción en común, ¿no? Escuchar al otro y que el otro tiene ideas que uno en la soledad no puede construir. Digo esto y me voy al tema. Esa es una de las grandes cosas que tienen los tribunales orales, que los abogados desconocen y que a veces cuestionan injustificadamente. No es lo mismo resolver solo que resolver con 2 personas más. Eso genera un debate cotidiano, porque hay que resolver interlocutorios, hay que resolver un debate extraordinario. A veces no se refleja siempre en los fallos, porque me ha pasado a mí de votar algo y ver una disidencia y decir, no, estoy equivocado, el otro tiene razón, y cambiar. Pero ahí está lo importante, ¿no? No ser necio y tener la posibilidad de cambiar. Bueno, algunas cuestiones de orden teórica general que a mí me parecen siempre importantes. Irene, cuando estoy llegando a la hora, me avisás si es que llego a la hora. Perfecto. Nosotros tenemos 2 planos de reparación de los daños derivados del contrato de trabajo. Uno es los aspectos contractuales y otros son los aspectos extracontractuales. Nosotros acabamos de ver una primera parte que tiene que ver con lo contractual, con algunas situaciones particulares derivadas del contrato, y después vamos a hablar de la reparación extracontractual. Es decir, el sistema argentino, y en general en derecho comparado en Occidente, tiene 3 sistemas de evaluación del daño. El acuerdo de partes, sobre los que después voy a volver con el 275, y la cláusula penal, que se expresa en la cláusula penal, la evaluación legal del daño y el sistema de consecuencias causales reconocidas como indemnizables con valoración judicial, que es el sistema del Código Civil y Comercial. Por más que el Código Civil y Comercial diga que es reparación plena y todo eso es palabrerío de abogado. No hay reparación plena, no existe la reparación plena. No existe la teoría de la compensación de goces. O sea, es extraordinaria la teoría de Pizarro, entre otros, y es muy bueno para justificar lo que hacemos. Pero si yo perdí un brazo, no hay nada que me justifique a mí otro goce que me permita compensar la falta del brazo. Si perdí la vista, lo mismo. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Hay 7 casos en la Argentina que yo conozco, que he ido conociendo a partir de mis charlas y que después viene alguien y me dice, yo tengo el caso. Supongamos que alguien pierde su capacidad sexual por un accidente. No puede tener más sexo. Hay un caso de 35 años. Hay un chico que a los 10 años perdió su actitud sexual. Bueno, a ver, que a mí me digan cuál es el dinero que me da la compensación del goce, no existe. Es decir, son palabras lindas. Ya de grande me he puesto un poco crítico de todo, son palabras leguleyas, pero no se corresponden con la... ¿Qué tenemos en realidad en el Código Civil y Comercial? Un sistema de consecuencias causales indemnizables, hoy unificada el sistema extracontractual y contractual hasta consecuencias mediatas previsibles, las viejas previsibles del Código Civil, ¿sí? Y en el caso de dolo, las mediatas no previsibles, que son las viejas casuales o remotas del Código Civil. Cambiaron los nombres, no cambiaron los conceptos. Lo único que se hizo fue unificar la responsabilidad extracontractual con la contractual. Lo cual es muy bueno porque, digamos, para los incumplimientos contractuales tenemos la posibilidad de tener una reparación del daño mayor. Ahora,
La reparación de los daños derivados del incumplimiento del contrato de trabajo están en la ley de contrato de trabajo, que tiene un sistema de evaluación legal del daño que muchos malamente llaman tarifa. No es una tarifa, técnicamente, es un sistema de evaluación legal del daño, donde el legislador, en cambio de delegar en el juez la cuantificación del daño, se la reservó para él. Por eso a pesar de que fui en un tiempo un gran admirador, hoy soy un crítico de los fundamentos de Aróstegui, porque mezcló manzanas con peras. Digamos, son dos sistemas, no hay ninguna razón, ni ninguna norma constitucional que diga que el sistema de evaluación legal, que el sistema de evaluación judicial es constitucionalmente más válido que el sistema de evaluación legal, porque ambas son decisiones del legislador. Y como ya dije, la idea de que el daño se puede reparar plenamente es una hermosa palabrería de abogado. Digamos, nosotros, alguien alguna vez me regaló un libro extraordinario de Animales a Dioses, de Harari, donde él habla del derecho como una abstracción inclusiva, ¿no? Y el derecho es eso, es una abstracción, es algo que construimos para poder convivir, pero que no está en ningún lado, no existe en ningún lado, que todo tiene un alto grado de relatividad. Entonces, los incumplimientos derivados del contrato están previstos en las normas, la ley de contrato de trabajo y sus normas complementarias. Alguna vez alguien me planteó en una demanda que el trabajador tenía daño moral o reclamaba daño moral por la interrupción del contrato, es decir, porque él se sintió afectado moralmente porque lo dejaron sin trabajo. Bien, eso está contemplado dentro de la evaluación legal del daño. Es decir, no analizamos cuáles son las consecuencias causales, sino que lo que decimos es, todo daño que pudiera derivar del incumplimiento del mero incumplimiento del contrato está contemplado en las normas laborales. Eso es lo que yo he tratado de graficar en estas primeros slides, con una cantidad de citas que de exprofeso no son nuevas, porque lo que intento demostrar, y podría haber buscado incluso algunas anteriores también, lo que intento demostrar es que esto se proyecta en el tiempo, esto son cuestiones ya consolidadas. Acá tienen un fallo de la Corte de Buenos Aires, donde en el segundo párrafo, a lo que vamos a ir al final, me dice, pero si con motivo o ocasión de la extinción el empleador comete un ilícito no representativo de la mera inejecución de las obligaciones, ahí se aplica, bueno, se aplicaba el viejo Código Civil, es un fallo del 2012. Entonces, ahí es donde tenemos que separar, ¿sí? Me anticipo a decir, el mobbing es un acto ilícito no contemplado en la regla. La discriminación, lo mismo. El despido represalia, que no es lo mismo que la discriminación, a pesar de que mi propia corte lo confunde, son ilícitos extracontractuales. La imputación de un delito es un ilícito extracontractual. Esta jurisprudencia es la que dio origen a la pérdida de confianza como injuria. La pérdida de confianza no existe en la ley como tal. ¿Por qué construyen la pérdida de confianza? Porque cuando el trabajador comete alguna conducta rayana con el ilícito, pero no me animo a hacerle la imputación, entonces describo lo que hizo y dije que le perdí confianza. Artículo 63 de la Ley del Contrato de Trabajo, porque la confianza es con fe, con fiducia, es con la fe en el otro. La confianza tiene su fundamento en el artículo 63 de la Ley del Contrato de Trabajo. Entonces, estos son los dos aspectos que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta a lo largo del desarrollo de nuestros planteos judiciales o de nuestra resolución. Vamos a ver algunas situaciones. ¿Por qué puse el caso de la indemnización por pago fuera de término, el artículo 2 de la 25.323? Por dos cuestiones que me parece importante relevar. A ver, acá no hay jurisprudencia unívoca. En las cámaras de capital, cuando lo que se reclaman son sumas insuficientes, es decir, diferencia de indemnización, algunas cámaras, algunas salas de la Cámara,
dicen que se paga el 50% sobre la diferencia, lo hacen automáticamente. En este fallo del 2008, la Corte de Provincia, es doctrina legal en nuestra provincia, dice que no, que es el 50% del total. Dice, si el juez cree que tiene que reducir, tiene que justificar por qué reduce. Es decir, la reducción, el cálculo automático sobre la diferencia, sin justificación, es violatorio de la doctrina legal de la Corte. De manera tal que, si encontraran un fallo que tiene esta deficiencia, ustedes tienen la posibilidad de recurrir a la Corte y pedir que la Corte modifique esto. Bueno, con el 255 bis se nos planteó si había que esperar el tiempo de cumplimiento de la obligación para hacer la intimación como requisito. Ya tenemos claro que no, digamos, se ha cuestionado y hay una corriente jurisprudencial consolidada en que esto no es así. Yo vi que hay algunas personas del interior, eso es muy bueno, y a ver, yo voy a centrarme en fallos de la Cámara de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es nacional, es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Corte de Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en el interior del país hay, digamos, la Cámara y la Corte no tienen criterios iguales, y en el interior del país hay algunos tribunales superiores, como Neuquén y Santiago del Estero, que suelen reiterar los criterios de la Corte de Provincia de Buenos Aires, y hay otros tribunales que suelen seguir con variantes los criterios de la Cámara. Entonces yo tomo estas dos líneas como líneas rectoras de criterios que ustedes tienen que ver en su jurisdicción. Ahora va a ser 1:05 lo que le voy a pedir, Irene. Porque hay algo extraordinario que explica Oliver Holmes en La Senda del Derecho, que no es un libro, o no fue concebido como un libro, sino que fue concebido, o fue una conferencia, creo que en 1923, en Harvard, donde hay una colación de grado. Entonces, él como titular de la Corte Suprema de Estados Unidos, le habla a los abogados que van a egresar. Y les dice algo extraordinario, que después creo que un poco se deformó. Les dicen, cuando ustedes ejerzan el derecho, tienen que hacer una predicción de lo que los jueces harían cuando a ustedes le traen un problema. Porque la gente no sabe lo que pasa en ese lugar oscuro para ellos que es tribunales. Entonces la gente quiere saber, si va a litigar, qué le va a pasar. Son las 3 primeras páginas de La Senda, que tiene 50 páginas, y eso es extraordinario porque esa es una explicación de lo que es la tarea del profesional y la diferencia entre la opinión personal y la opinión profesional. La opinión personal es lo que yo opino que podría ocurrir o debería ocurrir, pero el cliente no viene a buscar eso. El cliente viene a ¿qué me va a pasar? Y para hacer una predicción correcta tengo que saber qué resuelven los jueces del lugar donde litigo. A mí me pasa muy a menudo que me fundan demandas o contestaciones de demandas en lo que dicen mis amigos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tengo un montón de camaristas amigos. Y la verdad, a mí qué me interesa. Está muy interesante lo que ellos dicen, pero yo miro lo que dice la Corte de Provincia, porque es doctrina legal, es lo que a mí me obliga. Y lo que me marca el sendero de cómo tengo que resolver. Y si decido apartarme de la doctrina, sé que abro el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Entonces, el abogado que se centra en la jurisprudencia de otro lugar, y dice que, a ver, la puede pegar, pero le erró el diagnóstico. Porque, ¿qué es lo primero que tiene que saber? 1, ¿qué dicen los tribunales, qué dice el Tribunal Superior del lugar donde litiga? 2, lo que no esté resuelto por ellos, ¿qué dicen los jueces del lugar donde yo litigo? Porque eso me va a dar la perspectiva clara y precisa de el diagnóstico, la predicción de la que habrá Oliver. Después yo veré si lo voy a seguir, si lo voy a cuestionar, si voy a intentar que los jueces cambien el criterio, si voy a negociar, cómo voy a negociar. Después tomo decisiones, pero tomo decisiones sobre un dato concreto y serio, que es la predicción de lo que los jueces están resolviendo en ese momento. Porque si no, estoy a ciegas, ¿no? Cuando yo era chico había un juego que hacíamos cuando éramos el gallito ciego, cuando éramos adolescentes, en medio jugar al gallito ciego. Y a veces uno la pega y a veces no, ¿viste? Te llevaba cada sorpresa con el gallito ciego.
Esto es lo mismo. Entonces, esto es un aspecto muy importante en el ejercicio del trabajo cotidiano, ¿no? Porque incluso yo como juez soy parte de un sistema y tengo que ajustarme al sistema. Yo creo que el artículo primero de la 25.323 debería acumularse a la 24.03 y tengo un trabajo escrito en microjuris explicando por qué. Pero mi tribunal superior dice que yo tengo que aplicar la norma tal cual textualmente está escrita. Entonces, está muy bien lo que yo digo, pero la historia es otra. En diciembre del año pasado, la Corte de Provincia sigue el mismo criterio del plenario Vázquez con Telefónica. Yo siempre explico por qué Vázquez con Telefónica está mal, y voy a insistir por qué lo que resuelve la Corte está mal. Pero ahora no tengo chance. Cuando voto tengo que votar lo que dice la Corte, porque soy parte de un sistema. Entonces, estas cosas hay que entenderlas. Bueno, esto es un poco lo de la resolución fundada. Un aspecto muy interesante sobre el que, y paso este aspecto. Dos criterios distintos que hay en capital y provincia, que, digo, se proyectan. En el plenario 313 se hizo una interpretación literal de la norma. Como la norma remite al 245, dijeron, no se aplica a un estatuto especial, en este caso la ley 12.908. A ver, estimo que si el argumento fue para los periodistas profesionales, es toda vez que la ley sobre la que se asienta la indemnización por antigüedad no es el artículo 245 de la LST, si sigo el criterio del plenario, no se aplica la 25.323. Pero sobre la misma ley, la Corte de Provincia dijo que sí se aplica porque hizo una interpretación finalista, no literal. Ahí ustedes tienen el precedente de Didio. Miren, 2011, ya 10 años. ¿Qué me lleva esto a mí a concluir? Que la Corte, porque los fundamentos son que se extiende al resto de los estatutos especiales, de manera tal que perfectamente esta norma, en Provincia de Buenos Aires, en el caso de periodistas profesionales, es recontra claro. En cualquier otro caso, el precedente de Didio me habilita a decir, tiene que hacerme lugar a el artículo 2 de la 25.323. Bueno, acá es el método de cálculo que es un poco un bonus track muy sencillo de la charla, y después seguramente ustedes suelen pedirles a la editorial los PowerPoint, así que vamos a la indemnización por temeridad y malicia. Voy a tratar de explicarlo rápidamente sin el PowerPoint, después ustedes... los jueces son en general muy reticentes a la aplicación de la temeridad y malicia. En general, los tribunales superiores admiten que de oficio la podamos aplicar. Pero bueno, no nos van a pedir ustedes que la apliquemos de oficio. En todo caso, pídanla directamente, aplíquela. Dos cosas. Normalmente hablamos de temeridad, malicia como lo mismo. No es lo mismo. La temeridad es litigar con la conciencia de la propia sin razón. La malicia son conductas obstruccionistas en el proceso. Cuidado, amigo. ¿Quién tiene la dirección del proceso? El abogado, no lo tiene la parte. En el caso de la temeridad, la posibilidad de que yo condene solidariamente al abogado es muy relativa. ¿Por qué? Porque actúa por propio derecho, o porque yo actúo en el marco de un mandato donde cumplo la indicación de mi mandante, el que me dice que tengo que litigar es mi mandante. Con lo cual, mi responsabilidad profesional es muy limitada. Pero cuando es una cuestión de malicia, que es conducta obstruccionista en el proceso, ahí el abogado puede ser condenado solidariamente. Hoy, a la mañana, tuvimos una charla breve porque un abogado de una aseguradora de riesgo pidió no pasar el expediente a sentencia porque le quería tomar posiciones al actor. Yo no le puedo decir que no. Obviamente le fijamos una audiencia rápido por Team. Pero yo le dije a mis dos colegas, no sé si ustedes me van a acompañar, yo le voy a aplicar la sanción por malicia. ¿Por qué? Porque la posición no tiene ningún sentido.
en un accidente de trabajo. Entonces, esa prueba, que la única finalidad que tiene es seguir dilatando en el tiempo, es una conducta obstruccionista. Veamos. A ver, y hay que ser duros en esto, porque si, así nos quejamos de que los litigios duran mucho. Construyamos todos litigios más cortos, sancionando las inconductas. E insistiendo que las inconductas se sancionen. Hoy tenemos algún problema, ¿por qué? Porque la falta de registro, el pago tardío de las indemnizaciones ya están previstas en la 2403, en la 25323, entonces non bis in idem. De repente no puedo sancionar 2 veces a una persona por lo mismo. Ahí puedo tener alguna dificultad. Pero en otras cuestiones lo puedo aplicar perfectamente. Sobre todo el tema de no tanto el litigar con la conciencia de la propia sin razón, pero sí puedo aplicar la malicia, en el caso de la conducta obstruccionista. Y ahí la 25323 ataca la temeridad, no la malicia. Por eso la importancia que yo le doy a distinguir bien los términos. Y la regla de origen que dice hasta 2 veces y media la activa, hay una discusión sobre si solo puedo fijar la activa o es hasta 2 veces y media la activa y la pasiva está comprendida dentro de la activa. En la práctica la mayor parte de la jurisprudencia aplica solamente la activa, aunque sea media vez, media tasa mensual, pero aplica siempre la activa, ¿no? Bueno, acá un poquito los conceptos. Este es el segundo párrafo del 275, se consideran comprendidos dentro de los propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidente de trabajo, atendiendo a las exigencias más o menos preventorias previentes de la víctima, la omisión de auxilios indispensables, es cuestionable la existencia cuando se cuestiona la relación laboral. Ven que la propia ley apunta a lo que yo estoy diciendo, porque esto es el segundo párrafo del 275. La temeridad y malicia es distinta de la plus petitio inexcusable. ¿Por qué? Porque eso ya es una conducta del actor. Pide lo que no le corresponde. Por eso es muy importante cuando uno... ¿Y dónde me aparece la plus petitio con más intensidad? En los casos de evaluación legal del daño. Porque es muy clara la Corte, tanto la Corte Federal como la Corte de Provincia, como casi todos los tribunales superiores, que yo puedo estimar que el daño moral me vale 2 millones de pesos. ¿Por qué? Y porque es lo que yo siento. En cambio, donde hay tarifa o donde hay evaluación legal del daño, para utilizar el término correcto, yo tengo que ajustar mis peticiones a los términos reales. Y el último párrafo, que a mí me parece muy bueno, que analicemos brevemente. Cuando no se cumple un acuerdo administrativo judicial, se aplica automáticamente 2 veces y media la tasa activa. Acá no hay evaluación, desde hasta. Es 2 veces y media la tasa activa. Eso genera una resistencia que, en mi opinión, un tanto no aceptable. Y es a no acumular esta sanción con el interés moratorio o con la cláusula penal que se fije en el acuerdo. Muchas veces se fija una cláusula penal, el 1% o el 0,1% diario, que sería el 3% mensual porque si se atrasa. Bien, hay muchos que dicen, no, es una cosa o la otra. No, una cosa es una cláusula penal que me cubre los daños y perjuicios y me compensa el interés moratorio. Otra cosa es la temeridad y malicia, que es una calificación de conducta, que se expresa en una tasa de interés. Entonces, perfectamente estas dos, la cláusula penal y la sanción es acumulable, o es acumulable el 275 con el interés moratorio, porque son 2 intereses de naturaleza distinta, y el 275 no comprende el interés por mora. Yo sé que hay mucha resistencia con esto, pero bueno,
es cuestión de insistir. Otra vez, no está en el PowerPoint, pero hay un trabajo mío donde yo, publicado en la editorial, donde yo explico con más profundidad que lo que puedo hacer ahora este supuesto. Bueno, acá un poquito la explicación, pero bueno, a ustedes les queda el PowerPoint y eventualmente la posibilidad de leer el trabajo, donde básicamente trato de distinguir la naturaleza de los institutos y por qué son acumulables. Bueno, acá está el trabajo, si les interesa, me parece que lo pueden consultar. Indemnización por maternidad y matrimonio. 2 o 3 cosas en las que me voy a detener brevemente. A ver, está claro que para tener derecho a la indemnización por maternidad hay que notificar, ¿no? La ley se establece sobre presupuestos antiguos, porque ahora es ir a la farmacia a comprar el Evates y ya la mujer sabe si está embarazada o no. Pero hay algunas exageradas que se hacen 10 pruebas, pero bueno, con uno alcanza, o sea, el sistema es bastante eficiente. Lo que hay que hacer, digamos, para quedar cubierto y no tener ninguna dificultad, más allá de las discrepancias jurisprudenciales que hay, es notificar al empleador y ponerse a disposición para los exámenes médicos, de modo fehaciente. Con eso la trabajadora está cubierta. No tiene ninguna dificultad al respecto. La indemnización, ustedes van a encontrar 2 criterios, que cuando se refiere al año, algunos siguen insistiendo en que son 12 salarios, y otros, la mayor parte hoy, esto último es doctrina legal en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias, son 13 salarios, porque el sueldo anual complementario es parte de la remuneración, es más, es parte de la remuneración mensual, porque el trabajador lo devenga mensualmente y lo percibe semestralmente. Por eso cuando hay una extinción del contrato de trabajo, se produce allí una percepción proporcional del sueldo anual complementario. Bueno, acá puse un fallo de Mendoza para no ser tan porteñocéntrico o ambacéntrico, pero bueno, el criterio básicamente es el mismo. Hay un criterio dentro de la provincia de Buenos Aires, a ver si encuentro, no, ahora se los digo, que es el siguiente, pero mucho cuidado con esto, con lo que es la doctrina legal. La Corte de Provincia dice que en el improbable, digo improbable porque no ocurre normalmente, que cuando la trabajadora es despedida, si se le da a trabajar el preaviso, y la trabajadora durante el preaviso notifica estar embarazada, si el empleador no justifica la causa del despido, se encuentra alcanzado por la presunción. Cuidado, solamente procede cuando la trabajadora está trabajando. Cuando el empleador le notificó el despido y le dice no venga más y le voy a pagar el preaviso y la integración como indemnización sustitutiva, y la trabajadora después notifica, ya extinguido el contrato, no se aplica la doctrina legal de la Corte, pero sí se aplica, se podría aplicar en los extraños casos, digo extraño porque en la práctica no suele ocurrir, que sigue prestando servicio, le notifican el preaviso, ella sigue prestando servicio, y mientras sigue prestando el preaviso, notifica al estado la Corte dice hay que dejar sin efecto el despido, salvo que haya una justa causa. Es este precedente, Maña, del año 97. Una situación similar en el caso de fallecimiento del hijo durante, digamos, la trabajadora esto es más o menos uniforme, está cubierta tanto si el chico nace, o si eventualmente el chico no naciese, igualmente está alcanzada por la presunción.
Bueno, el despido indirecto es una obviedad, porque si no sería muy fácil, no te despido, incumplo mis obligaciones, te consideras despedida y con eso omito pagarte la indemnización, ¿no? Bueno, y acá un tema que sí ha generado alguna discusión, y es si en el periodo de prueba hay que pagar la indemnización o no. Como siempre hay dos soluciones. Algunos dicen que no, la jurisprudencia histórica dice que no. ¿Por qué? Porque el argumento es que en el periodo de prueba no tenemos estabilidad, el trabajador no tiene estabilidad. Entonces, al no tener estabilidad, no está alcanzada la trabajadora por la protección. Sin embargo, dos queridas amigas de la Sala Primera de Capital, Gloria Pastén, ya jubilada, y Gloria Vázquez, y algunas amigas, entre ellas Lucía Seps, en la Cámara, en la Sala 2 de Rosario, dijeron, no, miren, acá se aplican las normas internacionales de eliminación de toda discriminación contra la mujer, el convenio 190 y todas las normas internacionales que a ustedes se les pueda ocurrir, y por tanto corresponde la aplicación de la presunción aún a una trabajadora que está en periodo de prueba. Porque acá lo que se protege es la maternidad y no, digamos, el objeto de la sanción es la protección de la maternidad. Acá quiero hacer lo que dije al principio de la charla, un homenaje a mi amigo Samuel. Porque Mario, yo, contaminado por la jurisprudencia clásica, Mario me decía, Emilio, no, andá a mirar la exposición de motivos de la ley, 1974. Andá a mirar la exposición de motivos. Corresponde igual. A ver, el periodo de prueba es lo mismo que antes tenías que tener 3 meses para tener el derecho a la indemnización por antigüedad. Llamamos distinto a algo que existió siempre, que analizó muy bien Antonio Vázquez Vialar, que hablaba de la posibilidad de igualmente reclamar daños y perjuicios, porque la indemnización por antigüedad lo suple, pero bueno, si yo los tengo en los primeros 3 meses, los tengo que reclamar, acreditar, invocar y probar. Y él me decía, y tenía razón. Es decir, el fundamento es mucho más anterior a todos los convenios internacionales, a la Constitución del 94, sino que lo que protegemos es la institución del embarazo, de la maternidad, y ese objeto de tutela no requiere de una antigüedad para justificar la indemnización por maternidad. Bueno, acá un poquito los criterios jurisprudenciales que anteriormente yo dije. Otra vez un fallo de Mendoza, si es un trabajador de temporada. El trabajador de temporada es un contrato por tiempo indeterminado de prestación discontinua, de manera que está igualmente alcanzada la trabajadora por la protección a la maternidad si el empleador decide prescindir de sus servicios mientras está embarazada. Acá un poquito los criterios. Yo sé que voy muy rápido, pero son muchos temas. Y después Irene no me corta y no me deja seguir. La indemnización que está prevista en el artículo 183, perdón, y dije mal indemnización, es una compensación por tiempo de servicio. Cuando la trabajadora finaliza la licencia por maternidad y renuncia, percibe una compensación por tiempo de servicio, que es el 25% de la mejor remuneración calculada conforme el 245, que no puede superar un salario mínimo vital. A ver, ¿por qué pongo acento en esto? Porque esto no es una indemnización técnicamente, de manera tal que si la trabajadora reingresara, acá estamos hablando de una renuncia, si la trabajadora reingresara
y luego fuera despedida, no se produce la deducción prevista en el artículo 255 de la Ley de Contrato de Trabajo por el periodo anterior. Es decir, al tener una naturaleza distinta, la deducción a valor nominal de lo ya percibido en un periodo anterior, artículo 255, no está alcanzada o no la indemnización, la compensación por tiempo de servicio por renuncia no está alcanzada por esta deducción. Bueno, acá tienen un poquito algunos cálculos que después, en todo caso, yo sé que los abogados se fascinan con las fórmulas y los cálculos, y cuando uno les pone fórmulas y cálculos dicen, por fin, vi la luz. Pero bueno, acá tenemos algunos casos donde, digamos, ustedes ven, donde en un caso donde se aplica el piso y donde no se aplica el piso, está hecho un tiempo atrás. La Argentina tiene esta cosa que cuando hiciste un trabajo 2 años atrás, los valores de salario están todos desactualizados, ¿no? El problema de la ausencia de moneda que nos trae esa situación. Un tema importante, un fallo del Tribunal Fiscal que ustedes tienen en la editorial, la indemnización no está alcanzada por el impuesto a las ganancias. Es decir, es libre de toda deducción. Y acá tenemos los otros presupuestos del 2009, que yo ya les anticipé, vinculados también con el tema de la extinción durante digamos, la notificación del embarazo estando trabajando el preaviso. Bien, el caso del matrimonio. Dos situaciones que vamos a plantear rápidamente. Acá vamos los jueces que tener un criterio de apertura mental con esta idea. El padre de la sociología, a quien Kelsen en la Teoría General del Estado y del Derecho le dedica 3 páginas, si usted leen a Kelsen nunca cita a nadie, pero Eugene Ehrlich le contestó, es el padre de la sociología jurídica. Él tenía una frase extraordinaria: las normas jurídicas son la conducta de los muertos sobre los vivos. ¿Por qué? Porque los muertos, en base a hechos que ocurrieron cuando ellos estaban, sancionaron una norma que se proyectó a los vivos. Un ejemplo extraordinario de esto, la Ley de Contrato de Trabajo, que está pensada en 1974 para la sociedad industrial, donde el 70% de la mano de obra estaba contratada por la industria y el 30% por los servicios. Hoy es 80-20 al revés. Y estamos en vías de un proceso de relaciones laborales a través de digitalización que va a producir la internacionalización de las relaciones laborales. Yo voy a poder prestar servicios de Buenos Aires a cualquier lugar del mundo. Y vamos a tener que rever muchas cosas. Y una cosa que vamos a tener que ver es qué pasaremos con el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio de 1974 era entre un hombre y una mujer. Y además había uno solo. No lo podíamos repetir. Eso no existe más. O sea, existe, sí, claro que existe, pero existen otras formas de vínculos. Entonces, ahí vamos a tener que tener un poquito la mente abierta. Se requiere la notificación 3 meses anteriores a la fecha de contraer matrimonio, 6 meses posteriores. Históricamente, en la ciudad de Buenos Aires, el varón no percibía nada, estaba fuera de la protección. En la provincia de Buenos Aires, en 1994, un homenaje a Juan Manuel Salas, que ha construido la jurisprudencia de la Corte de Provincia, que es muy progresista en muchos temas, mucho más de avanzada que lo que después los amigos más acá Capital descubrieron después lo que ya había hecho Juan Manuel. Sí se aplicaba al varón. Es decir, en la provincia de Buenos Aires es doctrina legal desde hace muchísimos años que la protección alcanza tanto a la mujer como al varón. En la capital, si despido a una trabajadora que encima está por casarse o se casó, le pagamos una sola indemnización. En la provincia de Buenos Aires le pagamos las 2. Hago siempre las citas, porque, digamos, para que entiendan que esto es doctrina legal, no es que a mí se me ocurre, estoy reproduciendo doctrina legal de la Corte.
Finalmente, la Corte Federal el año pasado, en septiembre, en Puig, siguió el criterio que existía en la provincia de Buenos Aires. Vamos, para los jueces de provincia esto no ha sido una novedad. En todo caso, una confirmación del criterio de Sáenz. Por el tema de las tareas sindicales, lo voy a pasar rápido, pero a ver, entender algo. El trabajador que está protegido por sus tareas sindicales, y estamos hablando del trabajador formalmente constituido, porque hoy tenemos el problema de los trabajadores que ejercen representación sindical conforme a la ley de asociaciones profesionales y los que realizan tareas sindicales no formales, digamos, no incorporados dentro de la ley de asociaciones profesionales de trabajadores. Estos últimos, en todo caso, o le aplicamos la ley por analogía o le aplicamos la ley antidiscriminación, pero la protección la construimos por la vía de la extracontractualidad que le da mayores libertades al juez. No existe una indemnización adicional al trabajador, sino lo que existe es una garantía de salario por el tiempo de protección. El trabajador no puede ser despedido hasta un año posterior a la fecha en que realizó las tareas o hasta 6 meses después que fue candidato. Bien, ¿qué es lo que la ley le da al trabajador? La garantía salarial. Entonces, acá hablar técnicamente de indemnización, se puede decir que es una indemnización, pero no es que hay una indemnización adicional, sino que lo que existe en la Ley de Asociaciones Profesionales de Trabajadores es una garantía salarial. Claro, si al trabajador lo despido después de 10 meses que finalizaron sus tareas sindicales, cobra un año. Entonces ahí alguien me podría decir, y sí, ahí está funcionando como un agravante, pero es una situación de excepcionalidad. Nosotros tuvimos varios casos de un club de zona norte, el Tricolor de zona norte, sobre el río, un club muy importante, no me hagan decir cuál es, que a todos los trabajadores que habían sido candidatos para delegados en una elección interna y habían perdido, el día después, o 2 días después, pero no fueron más de 2 días, que le finalizó la protección formal de la ley de asociaciones, lo despidieron, invocándole. Bien, siempre recuerdo que cuando fuimos a entrar a la sala de audiencia a tomar, había un juez conmigo que venía de los sindicatos, que había estado en la que era entonces la subsecretaria de Trabajo, me dice, Emilio, esto no va a andar, porque ya se le venció. Cuando tomamos la audiencia, quedó muy claro que los habían despedido porque los tipos habían sido candidatos por una lista que no era la lista del sindicato, que respondía a una tendencia de izquierda, y todo eso. Lo despidieron por... Bien. Y primer voto mío, me acompañó Jorge, le aplicamos la ley antidiscriminación, contra la discriminación, y me acuerdo uno que el abogado del club vino tragando saliva porque le apliqué una sanción por daño moral fuertísima. Porque además, mi criterio, eso después lo vemos, es que la ley dice es todos los salarios hasta la sentencia y además el daño moral, ¿no? Porque además era el objeto de la pretensión procesal. Bueno, así que, digamos, ustedes después lo analizan serenamente, pero van a observar que el concepto es sustitución de salario. Es decir, garantía de la actividad sindical. A ver, rápidamente, vamos a hacer una pequeña construcción teórica sobre la responsabilidad extracontractual. La imputabilidad es un concepto secundario que supone una relación entre dos sujetos y que se resuelve en último análisis en una obligación de responder. Y en este contexto hay responsabilidad siempre que alguien deba soportar un daño, sea el victimario o la víctima. A ver, los daños siempre son soportados por los dos. ¿Por qué? Porque a mí no me reparan todos los daños, sino los daños que el sistema legal me reconoce como indemnizables.
toda la teoría de la llamada el derecho de daños y los extraordinarios autores que hay en la Argentina con este tema, explican el concepto de daño resarcible. Incluso todas las personas que sufren un daño no necesariamente van a ser resarcidas. Eso lo explica extraordinariamente Kelsen en la teoría general o en la teoría pura, en los primeros capítulos, cuando habla de la imputabilidad. Es decir, yo elijo a quién, el sistema legal elige a quién va a reparar y quién va a ser reparado. Y voy a poner un ejemplo bien drástico para que se entienda. Lo vamos a matar al hombre, por la duda, para que no haya problema. Si hay un matrimonio clásico, ¿no? Y fallece el hombre, y los padres del hombre están vivos, la mujer y los hijos desplazan a los padres en la reparación del daño. Sin embargo, no debe existir daño más profundo ni temor más grande para los que tenemos hijos. Yo tengo 5, así que tengo, digamos, ampliado, que perder un hijo, porque es lo más antinatural que hay sobre la tierra. Uno siempre piensa que ellos nos van a sobrevivir. Pongo este ejemplo para que se entienda. Incluso, fíjense, cuando fallece un hijo, las condiciones en la reparación extracontractual que pide la ley, que eran los criterios tradicionales de la Corte para que los padres sean reparados. Entonces, no alcanza con que yo sufra un daño, sino que la ley me lo reconozca. Supongamos que una mujer joven y atractiva de 40 años tiene un amante de 23. Y el amante de 23 está enamorado de la mujer, pero además la mujer tiene su pequeño patrimonio y lo colabora, él estudia medicina, porque un abogado jamás haría una cosa así, estudia medicina y ella le paga el departamentito, su nidito de amor ahí lo tiene. Bien, y ella fallece. Pregunta, ¿el amigo tiene un daño? Por supuesto que tiene un daño. Deja de percibir plata, lo van a sacar del departamento, perdió su amor, porque uno no se puede enamorar de una mujer más grande en cualquier condición. Miren el presidente de Francia, Macron. Y la mujer de Macron no es precisamente muy hermosa, sin embargo, ¿no? Y nació como una relación de amantes, originalmente. Ella estaba casada. Entonces, ¿él sufre un daño? Sí. ¿Va a ser reparado? No. No todo, y por supuesto ya dije antes lo del daño, la reparación de un daño, de la pérdida de la vista o no, un brazo, de la capacidad sexual, lo demás. No hay. La ley establece un mecanismo de compensación. Y le dicen, bueno, mire, el sistema le va a dar tanta cantidad de dinero, se lo fija el juez, se lo fija la ley, con esto se terminó el derecho. Es más, Josserand dice, no me importa quién causa el daño, lo que me importa es quién lo va a reparar. ¿Y en qué término lo va a reparar? Hablando de quién es el agente que va a... Entonces, en ese contexto hay que entender la reparación del daño. En el Código Civil y Comercial se establece el concepto de daño resarcible y se lo entiende como una lesión a un interés no reprobado por la ley, estableciendo las consecuencias resarcibles por la afectación de dicho interés, las inmediatas y las inmediatas previsibles. ¿Sí? Bien, acá está un poquito un desarrollo de los artículos del Código sobre lo que estoy diciendo, el daño emergente, el lucro cesante, es decir, los conceptos que integran la reparación extracontractual. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahora de la reparación de aquellas conductas que exceden la mera inejecución del contrato laboral. Y acá el 1746 que habla de la plenitud. A ver, de la plenitud jurídica. ¿Qué significa plenitud? ¿Qué sé yo qué significa plenitud jurídica? Son esas cosas que ponemos los abogados. Simplemente decir, miren, con la suma que fije el juez, ya está. Y un ejemplo más claro es los métodos de cuantificación. El método Bacciarri, o del Sur, o la fórmula Woto, la Mendel, la Marshall, el punto por incapacidad. Es decir, el juez elige circunstancialmente un mecanismo de cuantificación discrecional. El método del punto por incapacidad, históricamente, el 100% de incapacidad es un departamento de 3 ambientes en Belgrano.
¿Por qué? No lo sé, porque dijeron ese es el valor para el 100% de incapacidad. En Rosario es un departamento de 3 ambientes en el centro de Rosario. ¿Por qué no 4? ¿Qué sé yo? Dijeron 3, dijeron que lo normal son 3 ambientes. Y a partir de ahí la discrecionalidad, ¿no? Entonces, hablar de plenitud, lo que sí está claro es que el daño material y el daño moral tienen una naturaleza jurídica que es distinta. Y el daño psicológico está dentro del daño material, no del daño moral. Y acá un homenaje a los romanos. ¿Por qué? Porque el sistema del daño moral sigue con la idea de, por eso no es objeto de prueba, que el juez se representa a un sujeto medio y cuál es el daño moral de ese sujeto medio. Eso discutió Mario en su tesis doctoral, de la que yo fui un durísimo evaluador, porque era amigo mío, pero no le perdoné ni un punto ni una coma. Se la devolví más de una vez. Después la tiene publicada, después me gustó cómo estaba, mucho derecho comparado, está publicada por Astrea, es muy interesante la tesis, porque tiene mucho derecho comparado sobre cuantificación del daño moral. Y su técnica de cuantificación objetiva del daño moral no discrecional. El sistema del código es, que en definitiva es lo que hacía lo mismo, es decir, le establecía un parámetro objetivo y el código se supone, es el buen padre de familia del derecho romano, el sujeto ideal a partir del cual el juez establece una cuantificación del daño moral. Bueno, acá un poquito fallos vinculados con esto y el tratamiento diferenciado. Si el daño psicológico es una cosa y el daño moral, porque es el que más se parece, el daño moral es otra. Y claramente, como al ser distintos, ambos son indemnizables. Hay mucha jurisprudencia sobre eso de cuantificar el daño moral en un porcentaje del material. Es una técnica, pero no se sustenta en ninguna práctica lógica. Yo puedo sufrir un daño moral sin sufrir un daño material. Recuerdo el caso de una empleada de Unicenter, que una persona quiso cambiar un producto y ella le dijo que no, porque la empresa le dijo que no, y la agarrió, la zamarreó, bueno, y a ella le había generado todo un tema, primero una incapacidad psicológica, porque no pudo vender más, le agarró temor a ser vendedora, pero además le produjo un daño moral que excedía la mera una chica joven, la mera incapacidad psicológica, ¿no? Además, la incapacidad psicológica no requiere de daño físico. Este era un caso extraordinario, porque no había daño físico, había daño psicológico y daño moral. Bien. El daño moral, por lo tanto, no necesariamente reside en la inexistencia de un déficit laboral, sino que su objeto también lo constituye la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los caros afectos. Afecta mi proyecto existencial, que no es una consecuencia indemnizable, como entendió el legislador argentino, desgraciadamente entendió mal los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el concepto de daño al proyecto existencial viene del existencialismo filosófico, Heidegger, Sartre, Ortega y Gasset, Herrera Figueroa en la Argentina, que es la afectación a mi libertad de elección. Eso es el daño al proyecto existencial. Soy un ser libre que tengo opciones contingentes de la vida y que yo tomo decisiones. Mi vida es una constante decisión. Ustedes decidieron ingresar o no ingresar a la conferencia, deciden o no deciden permanecer, deciden o no deciden pedir el PowerPoint, pedir los artículos. Es decir, que son opciones contingentes que le van apareciendo en la vida. A cada minuto se nos presentan opciones contingentes, que nos vienen de fuera. El amor es una opción contingente. Me enamoro de quien puedo, no de quien puede. De quien puedo, no de quien quiero. ¿Por qué? Porque tal vez la persona ideal no la conozco. O tal vez la conozco cuando ya estaba casado, y entonces se me generan los dramas existenciales. ¿Por qué? Porque cuando elegí la mejor opción que tenía. Yo sé que aparece duro, hay mucha gente que me dice que soy muy frío en esto, pero no, yo no digo que no haya
¿Me explico? Es decir, el vínculo emocional tiene que ver con el conocimiento del otro. Si no lo conozco, no lo puedo elegir. Todo en la vida es una gran elección. Para ir redondeando, ¿sí? Si con motivo de la extinción del contrato se comete un ilícito que no es una mera inejecución, se puede reclamar daño extracontractual. La discriminación es un daño extracontractual. ¿Por qué? Porque discriminar al otro, sea horizontal, sea vertical, eso tendría que haber estado mi amigo, que la clase de él era discriminación, y tiene un libro escrito sobre eso, hubiera explicado los distintos sistemas de discriminación. Pero la discriminación consentida por el empleador, la discriminación efectuada por el empleador o por quienes lo representan, excede el marco de la ejecución del contrato. Entonces, puede ser objeto de reparación extracontractual. ¿Sobre qué base? Sobre la base del sistema del Código Civil y Comercial, que tiene un sistema de cuantificación judicial del daño. A ver, un tema de debate es si el daño psíquico derivado de la discriminación es un accidente de trabajo o no. Para muchos colegas míos sí, para mí no. ¿Por qué? Porque en el marco del accidente de trabajo y la reparación de la 24.557 y sus leyes complementarias, eso es parte de la seguridad social, o está concebido como parte de la seguridad social, y es un sistema sustitutivo de salario. Y, por lo tanto, lo que reemplaza es el daño derivado del contrato mismo. Y esto es una cosa distinta. Es más, la RT no tiene manera de controlar ni tener un protocolo, aunque hay empresas que lo tienen contra la discriminación. Es claramente una conducta que está al margen de la ejecución del contrato de trabajo. Y quien debe responder es el empleador y eventualmente incluso la persona física que ha cometido los actos de discriminación, que debe responder con fundamento en el Código Civil y Comercial. Pero bueno, es un debate que todavía no está cerrado, pero sí me parece importante entender que es un acto que excede el marco de la inejecución del contrato. Acá, en este precedente, acá la situación fue la siguiente, y por eso hay que distinguir discriminación con despido represalia. Porque en este caso, la trabajadora había iniciado una acción por el 248 contra su empleador por la muerte de su pareja, de su marido. Y la despiden. Entonces, la Corte lo encuadró en la discriminación. Yo no estoy de acuerdo, porque a ver, podría haber sido un hombre, y en principio el hombre heterosexual no está contemplado dentro de los grupos de riesgo del artículo 1 de la 25.393. Es decir, ¿puede un hombre reclamar indemnización por un despido represalia? Por supuesto. ¿Tenemos supuestos de despido represalias en la ley? Sí, el artículo 15 de la 24.013. Porque, fíjense, si yo cometo deficiencia de carácter formal y no me proceden las indemnizaciones del 8, el 9 o el 10, aun cuando en el 8 se me reconozca la relación laboral, pero incumplo formalmente y por tanto no me procede el 8, pero sí me va a proceder el artículo 15 de la 24.013 si dentro de los 2 años posteriores a la intimación soy despedido sin causa. Porque la ley presume que me despiden porque intimé. Eso es una represalia. Y ahí, hombre, mujer. Entonces, el concepto de despido no es hacer una distinción entre el concepto de despido represalia y el concepto de despido discriminatorio. No es un tema menor. Porque tiene que ver con la aptitud para las legitimidades activas. Y en el sentido de que las personas que no estén incorporadas o que no estén alcanzadas
por los grupos de riesgo previstos en el artículo primero de la 25.392, puedan reclamar. Es decir, si hubiera sido al revés, y la que hubiese fallecido hubiese sido Carolina, y el marido hubiera reclamado hubiera sido despedido, ¿qué hubiera dicho la Corte? ¿Que no era discriminación porque era varón? No. Porque ahí la causa del despido fue el haber iniciado la acción judicial, con independencia de si fuese varón o mujer. Entonces, me parece un tema muy interesante para no poner todo en la misma cuestión, todo en la misma bolsa, todo lo mismo, como decía Minguito, todos igual, y saber distinguir situaciones fácticas distintas. Porque la situación fáctica distinta me da una respuesta normativa distinta. Ahora, si ustedes lo plantean mal, o lo plantean de una manera, el juez no puede corregir, no hay nadie menos libre al momento de decidir que un juez, porque el juez está condicionado por los hechos que invocaron las partes, por las pretensiones que articularon y por la prueba que produjeron. Digamos, si hay algo que tengo claro en estos 25 años que llevo de juez, es que infinidad de veces he votado cosas en contra de lo que a mí me parece que había ocurrido, pero en el expediente no estaba. O no me lo habían pedido, o no me lo habían pedido, o no habían ejercido la defensa. El ejemplo típico es la prescripción. No me opusieron la defensa de prescripción no va, no la puedo decretar de oficio. Bien, un poco en el fallo la Corte hace un desarrollo con el tema de la discriminación que en algún punto, digamos, es interesante. Ahora, cuidado, el despido represalia no da lugar a la nulidad del despido, da lugar a la indemnización, porque no es un acto de discriminación, no es un acto nulo. El acto discriminatorio no existe. Es una de las pocas prohibiciones del sistema legal. Hoy no tengo tiempo de explicar por qué en el sistema legal no hay prohibiciones sino precios. Yo no tengo nada prohibido, siempre que esté dispuesto a pagar el precio de mi conducta. Una de las pocas prohibiciones reales es la discriminación, porque el acto es nulo, no existe. Entonces, el trabajador o la trabajadora tiene derecho a los salarios hasta la fecha de sentencia, ahí se considera despedido, eso después se verá, y además el daño moral. En el despido represalia no, lo único que tengo es el daño moral. ¿Por qué? Porque no tengo la norma que diga que el despido represalia es un despido nulo. Y por lo tanto no es un despido, no es un acto inexistente. Es una conducta antijurídica que tiene un precio que fija el magistrado al momento de dictar la sentencia. Bien, y acá un poquito, digamos, la explicación del artículo 15 que ya hice, y algunos otros casos, como este expediente donde la Cámara Primera de la Capital explica la diferencia entre represalia y despido, y discriminación. ¿Sí? Y que el 245 no comprende como indemnización el daño que produce una decisión hecha como venganza o represalia de una conducta del empleador. Bueno, el PowerPoint después tiene una enorme cantidad de información vinculada siempre con el mismo tema, la cuantificación del daño moral y cuáles son los elementos que justifican la cuantificación del daño moral, que es en principio digamos, el concepto, el instituto jurídico a partir del cual vamos a establecer la indemnización en el caso de discriminación, represalia o mobbing. El mobbing tampoco es un acto discriminatorio. Es un acto de acoso a una persona, pero no necesariamente por discriminación. Por las causas, el mobbing es una conducta extracontractual de hostigar a alguien. Puede ser por su condición sexual, puede ser por cualquier otra cosa.
¿no? Cuando éramos pibes nosotros íbamos todos presos con el móvil en mi época cuando éramos adolescentes. Porque siempre teníamos alguno que en el aula que lo teníamos alquilado. Pero el mobbing también es una conducta extra. Si ustedes en algunos casos lo pueden llevar a la discriminación, ¿por qué? Porque a veces la discriminación es producto, digamos, el mobbing es producto de una discriminación. Como dije, por ejemplo, por la condición sexual. Ahora, puede haber mobbing, por ejemplo, como una conducta de represalia. Es decir, la persona me inició una demanda, en el caso de Carolina, podrían haberle hecho mobbing, haberla hostigado, digamos, a una conducta bastante común, es decir, poner al trabajador en una situación de incomodidad permanente para promover que él se vaya. El hostigamiento para promover, que puede ser porque no le cayó bien a alguien, bien, pero es mobbing. Vuelvo, es muy importante hacer una construcción precisa al momento de reclamar. ¿Por qué? Porque la imprecisión me puede llevar al rechazo. Y nunca hay que confiarse en la buena voluntad del jugador que va a decir, bueno, no importa, está medio en el aire, pero le vamos a dar igual. Entonces, el mobbing puede ser, insisto, producto de una discriminación. El mobbing puede ser, a ver, el mobbing porque me gusta alguien en el trabajo y quiero tener algo con esa persona y esa persona no me da bolilla y se llega a una situación de hostigamiento, eso no es discriminación. O sea, lo hemos llevado al plano de discriminación equivocadamente. Eso es represalia. No me diste bolilla, ahora vas a ver. Eso no. Incluso, a ver, puede haber hasta un mobbing que no sea entre un superior, puede ser una compañera o un compañero de trabajo, que yo después promuevo al resto para hacerle mobbing, pero el resto no sabe que yo le hago mobbing porque tengo esa motivación. Pero ahí puede no haber discriminación. El origen del mobbing puede no ser una discriminación. Puede ser una represalia. Y ahí, cuidado, insisto, cuando es un varón heterosexual, porque en el varón homosexual, en la mujer, es más fácil meterlo en la historia de la discriminación y hacer un cuento no tan preciso, pero que lo puedo subsumir. Pero en el caso del varón heterosexual la cosa se complica. Si es que yo quiero demostrar o puedo obtener una indemnización adicional vinculada con esta conducta. Bueno, el resto del trabajo se vincula con esto. Hay una corriente de pensamiento a partir de la minoría de Álvarez con Cencosud que asimilan el despido discriminatorio con la indemnización por maternidad o matrimonio. Sinceramente, está bien, no estoy de acuerdo. Yo creo que cuando uno estudia el fundamento de la indemnización por daño moral es reparatoria, pero también puede ser utilizada con un criterio sancionatorio tendiente a disuadir conductas. Si no solamente reparo. Entonces ahí los 13 salarios pueden ser insuficientes. Yo creo que en cada caso hay que analizar el supuesto para resolver cuál es el valor de la indemnización, que es una discreción del juez. Un camino fácil de juez es hablar de la minoría de Álvarez con Cencosud y ya está. Pero bueno, ustedes construyan un camino de razonamiento para demostrarle que ese criterio es insuficiente porque el daño es mucho mayor. Más allá de lo que planteé antes, que la reparación tiene en cuenta un sujeto ideal, y es lo que me planteaba mi amigo Mario, decía, no, hay que entender, hay que avanzar sobre ese criterio ancestral. El daño moral hay que tener en cuenta las características del sujeto. No puede ser un daño moral de un sujeto ideal, porque el daño moral lo sufro yo. Más allá que después sostenía lo del método de cuantificación objetivo, pero él decía, el daño, la pericia psicológica me puede acreditar el daño moral. Es decir, no es
a ver, esa frase bien bien de Leguleyo, latina in re ipsa, esa frase latina para no negociar para cobrarle más a los clientes. ¿Cómo sabe mi abogado? Habla latín. Me explico, es decir, él decía, no, puede haber prueba adicional que me pueda mostrar el daño real sufrido por el sujeto y que ese daño real debe ser debidamente cuantificado. Bueno, les agradezco la paciencia, eran muchos temas, traté de ir rápido, me dijeron desde la editorial que no me excediera mucho, espero no haberme excedido demasiado. No, 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 fueron 10 minutitos más y la verdad que valieron la pena. Lindísima disertación, Emilio, Perdón, muchísimas una gracias. pregunta, doctora Rosem, ¿1 Sí, hora y 10 tardé? 1 hora y, sí, empezamos un poquito más tarde, por eso más o menos, 1 hora, 1 sí, hora y 10 más o 1 hora menos. y Bueno, 10, muy bien, muy bien. bueno, me Bueno, excedí 10 minutos. no pasó nada. Y además que la verdad que estuvo muy jugosa la charla. Bueno, Bueno, no te sé, están ¿qué quieren? solicitando, si tienen, magnífica acá dicen. En Facebook tuviste tanta gente como acá. O sea, Bueno, te han seguido, te han dejado saludos, incluso el doctor Marini te ha dejado saludos en Facebook. Bueno, eh, pero la sería bueno si hay idea, preguntas sí, o... sí, estaría bueno si hay preguntas. Eh, Aquí dejan una, por ejemplo, en Facebook, que Alejandra de la Vega dice, ¿sería una causal de reclamo en caso de no renovación un contrato de prestación de servicio de un municipio? Claro, dice, son contratos trimestrales o, digamos. Ahí entramos en el plano de, a ver, en el caso de los municipios, primero hay que ver si hay acto administrativo o no hay acto administrativo. Si hay acto administrativo y demás, no hay contratación irregular, se rige en principio por las reglas del derecho administrativo y son competentes los jueces contenciosos administrativos. Cuando hay contrataciones irregulares, se permite, o somos competentes nosotros, y se podría reclamar. Nosotros tenemos un caso en este momento en el tribunal donde el trabajador reclama daños que exceden el marco del contrato contencioso administrativo, del contrato administrativo, y él funda su reclamo extracontractual en normas laborales, ¿no? Lo que incluso generó una discusión entre nosotros tres si éramos competentes o no. Y hay dos que entendemos que sí, y hay uno que entiende que no, porque el que entiende que no tiene razón en un punto, y es que es un acto administrativo. Pero claro, el otro lo que me está planteando es algo que excede, pero ahí ya entramos en un punto distinto. Ahora, el mobbing, después podemos discutir la competencia. El mobbing, la discriminación, la represalia, son extracontractuales, por lo tanto, podrán ser competentes los jueces contenciosos administrativos o no, eso dependerá, porque la Corte Federal y la Corte de Provincia, digo la Corte Federal que unifica, lo que rige la competencia son los fundamentos de la pretensión procesal, no las defensas. Entonces, a partir de ahí yo podría eventualmente ir a sede laboral o a sede civil. Cuando digo me excede, no estoy reclamando un daño derivado del incumplimiento del contrato contencioso administrativo, sino que hay un daño mayor. Ahora, después, en la pregunta concreta, y hay que ver el caso particular, o sea, esa es la particularidad del caso que en esto, para mí, en este tipo de charlas, es difícil responder, porque con la mejor buena voluntad les puedo decir una barbaridad, al no contar con todos los elementos de juicio, Claro. les puedo decir una barbaridad, primero. Y segundo, siempre está la subjetividad del juez, porque no somos máquinas. Y entonces algunos lo miran de una manera, otros lo miran de otra manera. Hay jueces que son más proclives, más permeables a nuevos criterios, otros que no. Entonces, yo trabajé con un juez que él llevaba una cuenta de cuántos fallos le modificaba la Corte. Entonces él votaba, a él le importaba nada, entonces él votaba como votaba la Corte, porque a él lo que le importaba es que la Corte no le revoque la sentencia. Y es una manera válida de pensar. Ujú. Yo sigo los criterios de la Corte, en algunos casos, por ejemplo, con las rebeldías, yo me aparto de los criterios de la Corte y le doy efecto no pido la doble rebeldía, ni por mí ni a la rebeldía a prueba. Aplicaría el criterio de la ley de capital.
si algún demandado rebelde se va a la corte y vamos a ver qué diría la corte. Pero bueno, hay casos donde uno se puede apartar y en otros que no. Ujú. Bueno, acá surgen algunas preguntas respecto al tema de la notificación de la maternidad, ¿no? María Fernanda dice, si la función es proteger la maternidad, ¿por qué la mayoría de los tribunales exigen la notificación del embarazo al empleador previo al despido? ¿Qué criterio tiene usted? No, no es un problema que lo exigimos, es un criterio que es, digamos, un presupuesto de la norma. A ver, ¿qué es lo que se pretende? Y sobre esto ha habido, lo que se pretende es el conocimiento pleno del empleador de la existencia del estado de embarazo. Hay jurisprudencia, y sé que está en la base de la editorial, donde van a encontrar supuestos donde una trabajadora con un estado de gravidez evidente y fue despedida, se le hace lugar igual. Ahora, si yo no conozco el estado de embarazo de la trabajadora, yo no puedo hacer aplicar la presunción. Yo no lo podría obligar al empleador a que pruebe que no sabía. Digamos, para hacer efectiva la presunción, tiene que existir el conocimiento que genere la presunción, porque tampoco es automático. Pero bueno, el empleador en principio la despide sabiendo que la trabajadora está embarazada. Nosotros tuvimos un caso hace mucho tiempo que la Corte confirmó, mucho tiempo, donde la trabajadora decía que lo que ella me probó es que todos los compañeros de trabajo la felicitaron por el embarazo porque ella se los comunicó. Pero nunca me probó que algún superior supiese que estaba embarazada. Y la Corte me confirmó, fue un primer voto mío, la Corte me confirmó, porque dijo, sí, digamos, yo lo que dije es, yo tengo que tener la acreditación, para hacer operativa la presunción, la toma de conocimiento. La formalidad, 7 meses y medio anteriores, y más ahora que las chicas se cuidan y están lindas, uno no puede, digamos, no tiene una expresión física que me pueda decir yo tomo conciencia de que está embarazada. Entonces, es siempre la misma persona, bien, físicamente no tiene ninguna variación, de alguna manera, para hacer operativa la presunción, yo tengo que ponerle en conocimiento. Por eso dije que para suplir el tema de notificar y acreditar el embarazo, la jurisprudencia es muy clara, dice, notifique y póngase a disposición. Si la trabajadora notifica y dice, hágame los estudios que quiera, como dice, vení y comprobá que no estoy embarazada, ya está. No hace falta, la fecha probable de parto es necesaria para establecer el cómputo, ¿no? Pero la trabajadora notifica y dice, estoy embarazada, fecha probable de parto tal. Me pongo a su disposición. Eso es preferible a certificados a su disposición, porque ahí van a encontrar, aunque hoy modernamente estamos mucho más flexibles con eso, que alguno le diga, bueno, puso los certificados a disposición, no sé si, digamos, a veces las palabras cuentan. Es lo mismo poner los certificados. Pueden poner las dos cosas, certificado de disposición y además me pongo a su disposición para que haga los exámenes. Listo, se terminó. Ahí se hace operativa la cuestión. Claro, acá cuentan otro caso, igual, ¿no? Que no pudieron notificar. Dice, anuncia a la trabajadora verbalmente miércoles y lunes la despiden con causa por retirar documentos sin permiso. Obviamente no es cierto, se rechazó el mismo por la causal real, que fue el embarazo, y bueno, se prueba con los testigos, dice, ya que no llegó a notificar el embarazo fehacientemente. A ver, estimo que si en el caso concreto ella hubiera podido probar que notificó verbalmente el embarazo, ¿no? Es como el despido verbal, tiene efecto jurídico. Por eso, ejemplo, nunca cuando una 24013 digan ante despido verbal, intimo registrar el contrato de trabajo. Están cocinados, no, ante negativa de trabajo. Nunca invoquen el despido verbal. ¿Por qué? Porque el despido sin causa puede ser notificado de cualquier manera. Entonces, ustedes están reconociendo que cuando intima está extinguido el contrato. Y yo no puedo ir contra mis propios hechos. Entonces, y como decía Gandhi, a nadie el abogado no se le paga para decir verdad, van al abogado y le dicen, me despidieron verbalmente, intima por negativa de trabajo, ya intimo, y después que el otro me conteste, ya cuando me contestó, ya lo tengo adentro de la 24013. Si esas cosas juegan.
¿no? A ver, pueden encontrar a alguien que sea muy formal y diga, no, la notificación tiene que ser por escrito. Bueno, modernamente hay una tendencia muy fuerte a flexibilizar esto porque entendemos la importancia de... A ver, quiero que entiendan, no me malinterpreten, no es la mujer a la que se está protegiendo, es el embarazo lo que se está protegiendo. Sí. Es algo mucho más trascendente lo que se está... es protección al embarazo, que es lo que planteaba mi amigo Samuel, que estaba en la exposición de motivos. Entonces, obviamente los hombres no nos podemos embarazar, entonces hay un carácter transitivo de la situación, pero ahí lo que se protege es el embarazo, y la protección, hay alguno que anda dando vuelta que dice que al hombre también hay que protegerlo en el caso de que va a ser padre. Bueno, todo se puede hacer y se puede hacer, lo veo difícil después, pero no difícil de hacer, ¿no? Seguimos cargando cosas, pero bueno, lo que protegemos es eso. Protegemos el embarazo y el darle a la mujer una contención como gestora del embarazo durante un periodo determinado, con garantías mínimas que tienen que ver con la obra social y con un montón de cosas más que están vinculadas con la prestación de servicios. Consulto algo de temeridad que preguntan. En los casos en donde se cierra un acuerdo ante las oficinas laborales en Mendoza, OCL, y no se cumple el pago que se acordó, pero aún no está homologado el acuerdo, se tarda unos 2 meses en homologarse en esta provincia. ¿Se puede presentar demanda laboral y reclamar temeridad? A ver, habría que preguntarle a mi amigo allá, Indel Espeche, o a alguno de los amigos de allá, o a Daniela Fabier, que es relatora de la Corte. La homologación lo que le da es el efecto de cosa juzgada administrativa. Pero el acuerdo es exigible. Y si yo hago una lectura amplia del 275, no me dice que el acuerdo tiene que estar homologado, me dice frente a un acuerdo celebrado en sede administrativa o judicial y no cumplido, hay que pagar, porque lo que se sanciona es el incumplimiento a la obligación que asumí voluntariamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la homologación y la no homologación? Y disculpen que acá me voy a estar contaminado por los fallos de mi Tribunal Superior, de la Corte de Provincia de Buenos Aires. Si hay homologación en cosa juzgada administrativa, todo lo que ha estado comprendido dentro del acuerdo no es objeto de revisión judicial. Si no hay homologación, sí. Lo que no obsta la ejecutabilidad, que son dos cosas distintas. Yo puedo reclamar eso y como no está homologado, o si no se homologase, puedo ir por más. Entonces, y la ley lo que me dice es que lo que se sanciona es el incumplimiento de la obligación asumida voluntariamente, porque en un acuerdo yo asumo voluntariamente. Entonces, creo que debería prosperar igual. Ahora, vuelvo a lo que dije al principio de la charla, cuidado, todas estas cosas dependen mucho del lugar donde litigo. Es más, hace ya varios años desarrollé una teoría que es la teoría de la norma fraccionada, donde un ejemplo es el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde conforme se interpretan las reglas, la misma norma en distintos lugares del país se aplican de manera distinta. El 245 se calcula de 4 maneras distintas en la República Argentina. Yo tengo una norma única, pero la jurisprudencia hace que esa norma se aplique de manera distinta. Entonces, yo tengo que ver, vuelvo a lo que dije al principio, qué pasa en el lugar donde litigo. Ese es un dato relevante en el trabajo. Después, si le están diciendo que no, junten argumentos para que cambien el criterio. Pero, a ver, tengo que armar mi demanda o hacer mi pretensión sabiendo con qué voy a litigar o en qué situación estoy. A mí siempre me gusta contar una historia de romanos y hunos. Hay mucha gente que no sabe que los romanos originalmente vencieron a los hunos. Los venció un general que se llamaba Aecio. Hizo un acuerdo con los godos, los visigodos. Bien, ¿qué hizo Aecio? Llevó a los hunos a pelear en un campo
en una zona de Francia, los Campos Cataluños, que era una zona pantanosa. ¿Cuál era la fortaleza de los hunos? La caballería. ¿Cuál era la fortaleza de los romanos? La infantería. ¿Dónde los llevó a pelear? A un lugar donde era preponderante la infantería. Y lo derrotó Atila. Cuando volvió a Roma, el emperador de la época dijo, este me limpia, vieron que ellos entonces, antes que me limpien a mí, lo limpió a Ezio. Después vino Atila y lo limpió a él. Pero, digamos, y me gusta ese ejemplo para explicar lo que es la estrategia, y eso es la estrategia en un expediente judicial. Si quieren leer un buen libro para estrategia judicial, lean El arte de la guerra, de Lao Tse. ¿Por qué? Porque él habla de la estrategia, el arte de la guerra no habla de cómo matar al otro, sino la estrategia, los elementos que tengo que tener en cuenta. No es copiar y pegar. Habrá una cantidad de demandas que sí, pero muchas veces cuando tengo situaciones distintas, tengo que hacer mi análisis de la situación para que sea un buen trabajo, que no sea copio, pego, porque... Y además le voy a decir algo que no debería. Uno muchas veces al abogado físicamente no lo conoce. En la provincia de Buenos Aires los conocemos en general, en su gran mayoría, porque el procedimiento oral hace que tengamos mucho contacto con los abogados. Pero a veces no los conocés porque no tomas audiencia, por lo que fuese. Y uno, digamos, la imagen que tiene el abogado es lo que le presenta en sus escritos judiciales. Y dice, bueno, este piensa, y a veces en ese mecanismo de sobreestimación o subestimación, también nos lleva a cometer errores porque somos humanos. Entonces traten siempre de estar sobreestimados, nunca estar subestimados. Están preguntando sobre tu opinión en cuanto a la igualdad que se le da a la licencia por maternidad en situación de embarazo o mediante técnicas de fertilización. A ver, la técnica de fertilización es para embarazarse. Y la técnica de fertilización, hasta el último dato que tengo, tiene una tasa de acierto del 30%. Es decir, no estamos en un supuesto de embarazo. Y ahí tendríamos que ir a cada caso concreto, si lo podemos asimilar eventualmente a la enfermedad inculpable y las protecciones de la enfermedad inculpable, porque en definitiva la ausencia de embarazo es por una patología no laboral. Habría que estudiar cada caso concreto. Bueno, acá hace una consulta de homologación, pero los acuerdos laborales en el ministerio que no homologa, ¿puede luego reclamar en sede judicial el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires? Sí, claro. Sí. Lo puede ejecutar también, por vía de ejecución. A ver, hay una enorme cantidad de jurisprudencia de la Corte de Provincia y en general debe haber habido la demanda muchas veces Peugeot, pero debe ser porque deben haber existido una cantidad de acuerdos en su momento que generó. Vuelvo a lo que dije antes, la no homologación lo que hace, la homologación lo que hace es darle estado de cosa juzgada administrativa. Y la cosa juzgada administrativa es asimilable a la cosa juzgada judicial. ¿Por qué? Aunque hay muchos que se rasgan las vestiduras con eso. Porque si yo no estoy de acuerdo, siempre tengo, el acto administrativo para ser válido tiene que tener la posibilidad de revisión judicial. Si yo no estoy de acuerdo, lo tengo que impugnar. Pero si yo realizo un acto administrativo, me lo homologan y no lo impugno, presto conformidad, tiene el mismo efecto. Ahora, yo puedo ejecutar un convenio no homologado. Ahí el problema que va a tener el empleador es que ustedes van a poder ejecutar el convenio y después el día de mañana pueden ir y decir la diferencia es mayor, porque además el convenio no alcanza, por supuesto, a los rubros que no están dentro explicitados. Cuando le ponen esa frase y nada más tendrá que reclamar, eso es muy discutible. Por eso los convenios siempre tienen que tener con claridad qué es lo que estoy conviniendo con el otro. Para saber, porque también tiene que ver con el problema del orden público. ¿Qué es la justa composición de los intereses del artículo 15? Que no hay orden público violado. Yo como juez, para saber si hay orden público violado, tengo que saber qué están acordando y sobre qué parámetros lo están haciendo.
Si no, no puedo saber si hay orden público o no. Concebido el orden público como aquellos derechos reconocidos al trabajador por el empleador. Todo lo que es litigioso no es orden público, ¿no? Pero en la medida en que el derecho está reconocido, voy a poner un ejemplo que hubo en mi tribunal, uno siempre es autorreferencial, pero yo tengo un caso donde me nos presentaron un acuerdo y la liquidación daba, me acuerdo, 70.005,10. Y acordaban en 70.000. Y el empleador reconocía que eran 70.005,10. Y homologaban en 70. Y yo no homologué, dije que faltaban 5,10. ¿Por qué? Una amiga de Rosario me dijo, eso es un exceso formal. No, no es un exceso formal. Yo como juez no puedo decir que no hay orden público violado porque faltan 5,10. Cuando yo digo hay una justa composición, digo no hay derechos reconocidos al trabajador en términos económicos que hayan mermado. Por eso tengo el criterio de que la quita de intereses es quita de capital y que no se puede homologar una quita de intereses de cualquier monto cuando se hace un acuerdo con derechos reconocidos al trabajador. Porque en la Argentina los intereses mal calculados tienen, si quieren interiorizarse, pueden leer ahí en Microjuris, tengo bastante escrito sobre el tema de intereses, que en la Argentina calculamos los intereses como en el siglo XIX, hay muchos jueces que no quieren aplicar el 768, el 770 inciso B, les duele utilizar el 770 inciso B, una cosa insólita. Pero la quita de intereses es quita. Entonces uno de esas cosas la tiene que... ¿Intereses sobre qué? Sobre un derecho reconocido al trabajador o no. Si es sobre un derecho no reconocido por el empleador, bueno, hay litigiosidad y por tanto no hay orden público. Espero haber sido claro. Muy bien. Bueno, estás en 1:40, yo creo que ya te podemos liberar. Bueno. Muchísimas gracias, Emilio. Y gracias, no, a ustedes. Muchas gracias a todos por haber participado. Les agradezco haber participado. Como dije al principio, esta fue una charla muy especial. No sé si Franquito, el hijo, se contactó, pero porque está dedicada a mi amigo y además un tipo muy valioso. Insisto, su tesis doctoral está publicada, su libro sobre discriminación está publicado, son excelentes, grandes trabajos. La gente de Córdoba tiene la posibilidad de ver sus trabajos sobre la ley procesal de Córdoba. Era un tipo brillante, pero sobre todo era una gran persona. Insisto, la expresión de la cara, la transparencia en el gesto de él, era algo extraordinario. Uno lo veía y veía una persona transparente. Y eso tiene un valor extraordinario, porque eso me da... no hay nada mejor que vincularse con alguien a quien uno le pueda tener fe, que uno le pueda tener confianza. Porque la confianza me da seguridad. Eso, ¿sí? Hay un autor italiano, Bruno Leoni, que cuando habla del derecho dice que el derecho es la seguridad de la conducta del otro. Que eso es derecho. Porque cuando yo no estoy seguro de la conducta del otro, eso me da inquietud, me da inseguridad, me afecta. Entonces, en la medida en que la conducta del otro se me hace previsible, eso es el derecho. Una sociedad donde la conducta del otro se me hace previsible. Es una sociedad donde funciona el derecho. Un extraordinario autor, Bruno. Muy linda frase. Bueno, mira qué lindo lo que te están diciendo. Seguro que su colega hoy lo ha acompañado en toda su charla. Seguro que sí. Seguro que sí. Está preguntando por el libro, yo no sé cómo se llama, pero lo publicó Astrea, ¿verdad? Sí, el libro, uno es discriminación y el otro es cuantificación del daño moral. Sí, los dos están publicados por Astrea. Bueno, vamos a estar compartiendo el PowerPoint porque lo han pedido muchos y también desde Facebook y te mandan saludos, felicitaciones y gracias. Gracias por todo. Muchas gracias a todos. Que pasen una buena noche. Gracias. Que sigan bien. Chao, hasta pronto. Y gracias a la editorial. A vos.